La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, es una institución viva, influyente. La gestión de sus estamentos no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Son obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, que les relatamos enseguida a través de Diálogos Universitarios. Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Con ustedes, Diálogos Universitarios. Un cordial saludo a audiencia de Voz Andina Internacional. Estamos abriendo un nuevo capítulo de Diálogos Universitarios, este espacio dedicado a tratar hechos coyunturales de la Universidad Andina Simón Bolívar, personajes, actividades que vale la pena resaltar. Hoy vamos a hablar sobre la biblioteca de la Universidad Andina, que forma parte del Centro de Información y Biblioteca y que está bajo la jefatura de nuestro invitado de hoy, Enrique Abad, quien está aquí en nuestra cabina biblioteca precisamente, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Enrique. ¿Cómo estás? Gracias, Ramiro. Muy bien, a tus órdenes. Bien, sí, queremos hablar sobre los servicios que presenta la biblioteca. Antes, permíteme leer un parrafito de la entrevista que publica la revista Andina número 6, en la que dice que desde hace 23 años, esto se publicaba el año anterior, Enrique Abad Roa está al frente del Centro de Información y Biblioteca de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Es ingeniero en Ciencias de la Información y Bibliotecología. Con 35 años de experiencia en el campo, dirige una de las bibliotecas, la de la Andina, más representativas del país en el ámbito académico. En fin, hemos empezado año lectivo, la biblioteca ya está abierta a plenitud con todos sus servicios. Quisiéramos que nos des una visión inicial de esta, no es reapertura porque la biblioteca no se ha detenido, pero las nuevas modalidades o la reimplantación de horarios, etcétera, que tiene para este año lectivo que empezamos. Enrique, bienvenido. Gracias, Ramiro. Justamente desde este día lunes hemos ampliado el horario de funcionamiento físico de la biblioteca. Entre semana en el horario de 8:30 de la mañana, ininterrumpidamente hasta las 8 de la noche. Lunes a viernes. De lunes a viernes. Los sábados también atendemos en el horario de ahora de 8:30 a 5 de la tarde. Anteriormente, es decir, hasta la semana pasada estábamos trabajando solamente hasta las 7 de la noche, pero dado que con la reactivación del nuevo año lectivo, digamos, ¿no es cierto?, 2023-2024, tenemos más alumnos en carreras semipresenciales y presenciales que solamente las que estaban en línea hasta anteriormente. Decidimos que las primeras semanas de este mes de octubre íbamos a hacer una medición de la demanda de los usuarios para ver si es que regresábamos a nuestros horarios anteriores, que resultan ser los horarios que teníamos antes de la pandemia. Entonces, habíamos visto que hay alumnos que están entrando a las 6 de la tarde a usar uso de los servicios físicos de la biblioteca y no era tan adecuado que a las 7 de la noche les digamos ya vamos a cerrar. Claro, muy bien. Entonces, siempre el kit de la biblioteca está en definir sus servicios y su orientación en base a las demandas de los usuarios, que es lo que nos alienta y nos da vida. Y que así debe ser además, ¿no? La consulta de libros, la consulta de publicaciones, entiendo que es lo que mayor demanda tiene una biblioteca, pero ¿qué otros servicios tiene nuestra biblioteca? No sé, tiene fondos audiovisuales, etcétera. A ver, por un lado es el acceso a los contenidos de la biblioteca, ¿no es cierto?, que es sus fondos, que ya te voy a detallar. Y por otro lado es el contenedor de la biblioteca, el edificio de la biblioteca, que también tiene sus servicios, ¿no? Como son servicios comencemos por ahí, ¿no es cierto? Que son los de acceso a las salas de lectura, o al uso de cubículos de grupo, o cubículos individuales,
o espacios de relax que tenemos también en la biblioteca. Entonces también son demandados. Hay alumnos que obviamente prefieren venir a trabajar sus investigaciones acá en las instalaciones físicas de la biblioteca y no en sus casas ahora, por ejemplo. Entonces, eso es, o sea, tanto los unos como los otros son bastante demandados, es decir, tanto los servicios del contenedor, del edificio y la infraestructura de la biblioteca, como los de contenido de la biblioteca. Ahora bien, yo sostengo que el corazón de la biblioteca es su catálogo, que es el catálogo público que tiene la biblioteca. El catálogo público es la forma como las personas acceden, sea dentro de la institución, o sea en línea, ¿no es cierto?, a buscar qué es lo que la biblioteca tiene con respecto a cualquier tema. Y entonces se topan con un catálogo que tiene una característica especial, que es un catálogo analítico, porque desde que se inició el trabajo de procesamiento técnico en esta biblioteca se decidió que se iba a hacer una cosa que se llama catalogación analítica. Y esto quiere decir que cuando nosotros procesamos, por ejemplo, un libro o una revista, nosotros también procesamos lo que está dentro. Es decir, si dentro de un libro que identificas títulos de autores particulares, nosotros también procesamos esos elementos, o también dentro de alguna revista. O sea, es una facilidad ya hacia el contenido. Exacto, porque ya puedes llegar adentro de lo que está ahí. A través de la búsqueda en el catálogo. Entonces hay recursos, hay registros que te hacen alusión hacia lo que es todo el libro, pero también puedes decir quiero ver lo que el libro tiene de manera descriptiva, digamos, ¿no? Esa es la particularidad de esta biblioteca. Y el alcance al catálogo no es necesario estar en la biblioteca, aunque ahí hay puntos de consulta, no puede ser en cualquier lado. El catálogo puede consultar cualquier persona desde su celular, desde su computadora, en cualquier parte donde se encuentre. La conexión es a través del portal web de la universidad. Exactamente. Entras al portal web de la universidad, tienes al lado superior izquierdo un destaque que dice biblioteca, y dentro de biblioteca tienes acceso a varios servicios que da la biblioteca. Entre esos servicios está el del catálogo en línea, y adicionalmente de esos está el del repositorio institucional y está el acceso a las bases de datos, que también luego te voy a señalar. ¿Cómo no? Avancemos un poco. Nuestra universidad, la Universidad Andina, es el centro de estudios que más publicaciones hace al año, ¿no es cierto? Sí. Todo eso también está al alcance a través de la biblioteca. Sí, y de dos maneras. Una es, o sea, todas las publicaciones que la universidad hace, se procesan 2 ejemplares que van a las estanterías de la biblioteca, y mantenemos un tercer ejemplar en una colección de reserva. Ajá. Y adicionalmente, cuando la política de la jefatura de publicaciones ha determinado que esos contenidos pueden estar en línea, nosotros los procesamos en el repositorio institucional digital y estarían al acceso de la comunidad o de las personas que quieran en la modalidad de acceso abierto. Bien, Enrique, para pasar ya a otros temas, primero quisiera que nos hagas una descripción física de la biblioteca, ¿no? Ocupa uno de los varios pisos de uno de los principales edificios de la universidad. Tiene esta área tradicional, ¿no es cierto?, como las bibliotecas antiguas. Y bueno, pues eso mismo ya es un atractivo, ¿no? No solo para venir a hacer una consulta. Sí, la que denominamos, entre comillas, sala de madera, ¿no es cierto? Donde sí, se encuentra la colección de arte e historia, es una de las, digamos, de los espacios icónicos de la universidad realmente, ¿no? Y ese fue construido y diseñado en base a la inspiración de una biblioteca que se encuentra aquí en Quito, en el Convento de la Merced, que es una biblioteca colonial que es réplica de una biblioteca medieval europea. Entonces la idea de esta sala de la biblioteca nuestra está inspirada en esa biblioteca, que es una biblioteca de 2 pisos con unas escaleras intermedias que permiten conectarse los 2 pisos.
obviamente con un diseño, digamos, mucho más contemporáneo. Yo pienso que al estilo Bauhaus, más o menos. Es atrayente, sí, cómo Sí, no. y entonces se ha convertido, es un espacio muy usado por nuestros propios usuarios y por usuarios externos también. Pero contamos con otros espacios también bastante utilizados y cómodos de la biblioteca en sus 3 pisos. Cada piso tiene una sala general, ¿no? En la sala general se distribuyen las diferentes colecciones de libros. En el primer piso adicionalmente tenemos una sala de descanso que es el proyecto de una futura cafetería también dentro de la biblioteca, y cada piso también tiene su propia batería de baños para la comodidad de las personas, ¿no? Y en el segundo piso están adicionalmente de la sala general los cubículos de grupo y los cubículos individuales, que son bastante demandados por nuestros usuarios, pero también por investigadores que acuden a la universidad, que en algunos momentos son investigadores asociados o personas que independientemente vienen, porque hay que resaltar otra cosa fundamental de la biblioteca con respecto a su servicio, que nuestra biblioteca es una biblioteca pública plenamente. Cualquier persona puede venir a consultar o ocupar los espacios de servicios de la biblioteca, solamente necesita su identificación y nada más. ¿Cómo no? Bueno, vamos indagando un poco más. Háblenos, Enrique, por favor, acerca de los fondos editoriales y audiovisuales que contiene, ¿no? Es una hemeroteca, hay revistas, Sí, hay cosas históricas. eso te quería comentar también. Por favor. Subiendo por los pisos, pero todavía en el segundo piso estamos con la hemeroteca, que es la colección de revistas que tradicionalmente han sido por vía conformada esta colección por la vía de la suscripción o por el canje. Dado que nuestra universidad tiene y publica algunas de las principales revistas en el ámbito de las ciencias sociales, como es la principal revista en historia, la Procesos, o la principal revista en literatura, la Quipus, o la Foro, por ejemplo, en el tema de derecho, o la Comentario Internacional. La biblioteca tradicionalmente ha venido manteniendo un proceso de canje a nivel internacional con esas revistas con otras revistas, en forma impresa. Pero la tendencia mundial a que las revistas ahora sean revistas digitales nos ha obligado a hacer ciertos cambios. Inclusive algunas de nuestras revistas ya, por ejemplo, no se imprimen, sino que solamente están en formato digital. Pero mantenemos todavía la política de hacer impresiones y mantener canjes. Pero resulta que con la experiencia de la pandemia y sobre todo en el contacto con nuestros alumnos en los primeros momentos, dimos un giro de la hemeroteca porque los alumnos físicamente no podían acceder a las instalaciones y por tanto tampoco a las revistas. Entonces iniciamos un proceso bastante interesante durante la pandemia, para generar que a través del catálogo podamos cosechar algunas de las principales revistas de ciencias sociales del Ecuador y que puedan ser recuperadas a texto completo directamente desde el catálogo sin necesidad de venir a la universidad. Y ese proyecto sigue y adicionalmente iniciamos un proceso de escaneo y de digitalización y subida de algunas revistas históricas, como por ejemplo la revista Cultura del Banco Central o la revista de Ciencias Sociales de la Universidad Central y otras, para poder también poner a disponibilidad del público, y estamos en ese proyecto. Eso en cuanto a lo que es la hemeroteca que se encuentra en el segundo piso, y ahora es una cosa entre físico y cuasi digital, ¿no? Uh-huh. Y en el tercer piso tenemos los que son los fondos audiovisuales o multimedia. Ese es un espacio bastante interesante porque además del tercer piso de albergar toda la colección de literatura que tiene la biblioteca, que es una muy buena colección, tenemos estos fondos especiales que son fondos que están orientados hacia la investigación sobre los procesos sociales, las personas y las organizaciones en defensa de lo que sería la memoria social de este país. Entonces, por ejemplo, ahí está el Fondo Afro, que es un fondo que tenemos en comodato con el proceso de comunidades negras del Ecuador y un equipo que coordina eso, que fue creado por el investigador Juan García Salazar. Contiene una parte audio que recoge la memoria de
las personas que fueron entrevistadas en la década de los 80, 90, en las poblaciones afros, tanto en la provincia de Esmeraldas como en Imbabura, Carchi. Y esa colección adicionalmente está también acompañada de una colección de fotografía y también cuenta con la colaboración de un investigador, Jean Muteba Rayer, que es un profesor de la Universidad Internacional de Florida que ha trabajado también en el Ecuador. Y estamos incorporando también ahí el fondo de Mamá Zoilita, la mamá de nuestros compañeros Hugo Pavón y Jacqueline, en el proceso en que Jacqueline trabajó, digamos, su tesis acá en la universidad vinculado al quehacer de su madre, que también es un fondo que va a incorporar bastante fotografía. Por otro lado, tenemos otros fondos, como el Fondo de los Movimientos Sociales, que es un fondo que recoge buena parte de la fotografía del fotógrafo Julio García, un fotógrafo chileno que murió en el lanzamiento en la época a Lucio Gutiérrez, y recoge, digamos, todo el proceso de acompañamiento a las organizaciones sociales urbanas y rurales en el campo, en la década de los 70, 80 hasta la primera década del presente siglo. Todo fotografía. En ese marco también hemos logrado ir concentrando lo que era la antigua biblioteca del CEDIS, que en algún momento es un centro de investigaciones sociales que se dispersó y que fue a parar en varias partes, y que tiene una parte fundamental en impresos y otra parte fundamental en videos. Y estamos entrando en un proceso de colaboración, digamos, con la Cinemateca Nacional para el proceso de preservación y procesamiento de esas colecciones. Otro fondo ahí es el fondo de lo que se llama Medios Alternativos, que lo creó un profesor del área de comunicación acá, Hernán Peralta, que trabajó en su momento, que preocupado por la pérdida que tenían muchas revistas, boletines, folletos de lo que era, digamos, la expresión de las organizaciones sociales también, como por ejemplo los boletines de las organizaciones de izquierda, de los sindicatos, etcétera. Algunos son en mimeógrafo. Sí, muchos son en mimeógrafo, y entonces todo eso estamos en un proceso de digitalización y procesamiento, que es parte de la investigación para poder entender a este país. Y claro, somos custodios también de estos fondos. Adicionalmente, en ese piso contamos con un fondo especial, que es el fondo de la música clásica. Son acetatos de donación del expresidente Sixto Durán Ballén, de lo que era su colección de música clásica, que digamos era su mimada por la cuestión esta de que él fue uno de los principales difusores de este arte acá en el Ecuador, y que muy orgullosamente nosotros acogemos en nuestra biblioteca. Y algunos otros fondos más que estamos recogiendo, y que realmente lo que hace es que esta biblioteca en el presente y a futuro es un punto indispensable para la investigación social en el Ecuador. Así es, qué magníficos trabajos, Enrique. Para ti personalmente, ¿qué visión tienes? Si te pregunto, ¿hay tesoros en la biblioteca? Sí. ¿Cuál es el que más te llama la atención a ti personalmente, o varios, no sé? A diferencia de que podríamos decir la biblioteca no tiene lo que diríamos, esos son tesoros, por ejemplo, puede decir libros incunables, que son, en el caso de los incunables a nivel mundial, son todos aquellos libros que se publicaron 50 años después de inventada la imprenta de usos móviles. Es decir, estamos hablando entre 1550 y 1600, esos son los incunables mundiales, y se supone que los incunables nacionales son aquellos desde que vino la primera imprenta acá en 1800 al Ecuador, ¿no? Nosotros no hemos coleccionado libros de esa valía, esos entiendo están en el Ministerio de Cultura, en la Biblioteca Nacional, etcétera. Pero por ejemplo sí tenemos muchas ediciones príncipes de lo que serían las primeras ediciones de libros fundamentales de literatura, por ejemplo, ¿no? Eso, por ejemplo. Pero de ahí yo lo consideraría que todo es un tesoro en la biblioteca, Bueno, ¿no? Sean impresos o sean
Tengo algunas ediciones sí como preferidas, ¿no? Como por ejemplo la primera edición que se escribió por un exalumno nuestro acá sobre el tema de El Quijote, por ejemplo, ¿no? Yo tengo varias colecciones del Quijote, incluida la que yo usé cuando en el colegio leí por primera vez El Quijote. Ah, qué bien. ¿No? Tengo, por ejemplo, la que hizo la Academia de la Lengua. Entonces, tengo algunas cosas preferidas ahí, digamos, que son así vistas, y algunos documentos también de orden curioso, ¿no? Como por ejemplo un famoso almanaque que se producía en México por esta empresa Ecoavisa, cuando alguna vez el arquitecto Sixto Durán Ballén acudió al entonces rector Enrique Ayala para mostrarle lo que habían puesto sobre el Ecuador en ese almanaque que circulaba a nivel mundial, y era realmente una cosa bien apócrifa porque había muchos datos que eran extremadamente equivocados, lo cual motivó una reacción desde la universidad para que deje de circular ese almanaque en ese momento. Entonces yo guardo ciertas cosas así como de cierto carácter, digamos, curioso más que... Claro, entiendo. Eso. Y bueno, tenemos una colección, sí, digamos, de libros raros y curiosos, ¿no? Históricos, sobre todo del Ecuador. Por ejemplo, tenemos la primera edición de la historia del Ecuador de González Suárez, con el cuarto volumen, que es un volumen que está, digamos, solamente hecho con tema de mapas, ¿no? Y esa colección fue adquirida a un profesor nuestro, que era la colección de su padre, Eduardo Samaniego, que en algún momento fue subgerente o gerente del Banco Central, y que tenía la particularidad de a todos sus libros ponerles forros de madera. Y entonces las tapas de madera de cedro, y tiene entonces toda esa colección, tiene la descripción del tipo de madera, y era un encuadernado artesanal que él mismo hacía. Entonces tenemos, por ejemplo, una buena cantidad de libros de la historia del Ecuador valiosos, de algunos boletines de la Academia de la Lengua, con ese tipo de encuadernado, por ejemplo. Uh-huh. Son cosas curiosas que... Muy interesante, ¿no? Sí, sí, muy atractivas y que son patrimonio del Ecuador. Hay eventualmente o periódicamente mejor, hay exposiciones mínimas que se hacen también de diferentes géneros y temas en la biblioteca, ¿no? Sí, ahorita por ejemplo estamos haciendo una exposición de las lenguas indígenas de Brasil. ¿Cómo no? Que es un montaje hecho por un profesor que está haciendo un trabajo acá brasilero, el profesor Antonio Góes, que en colaboración con el IBEC, con el Instituto Brasilero Ecuatoriano, montó en un primer momento en el IBEC y luego lo complementó acá en la biblioteca. Estamos exponiendo eso, tenemos un montaje, una persona especializada en hacer una explicación de esta exposición, y también está hecha la exposición de los libros de una donación que nos hizo la familia de la señora Raquel Rodas, que murió hace unos años. La señora Raquel Rodas es una de las primeras, digamos, mujeres inspiradoras del pensamiento feminista en el Ecuador, preocupada ella también por el tema de las mujeres docentes y las luchadoras indígenas del Ecuador. Ella escribió importantes libros biográficos sobre, por ejemplo, Dolores Cacuango, y otras mujeres indígenas, y para nosotros es un orgullo haber podido procesar esa colección, y hemos entonces rescatado en la exposición, que está todavía abierta abajo en el primer piso de la biblioteca, una representación de la obra de ella. Entonces, periódicamente nosotros hacemos muestras de exposición de algunas de estas colecciones especiales que llegan a la biblioteca. Muy bien. Enrique, por favor, ¿tienes a mano algunos datos? ¿Cuántos volúmenes y otro tipo de publicaciones tiene la biblioteca, por ejemplo? No, eso es móvil. Sí, ese es un dato curioso, ¿no? Porque siempre se está moviendo. Pero hay una cosa que quisiera decirte, que es la biblioteca que no se ve. Es decir, nosotros, porque además de los 3 pisos que tú conoces, tenemos ahora un subsuelo y otro por implementar.
del tamaño de lo que es la sala que tú conoces como la sala de madera. Ujú. En el subsuelo 1 y el subsuelo 2 del mismo edificio, que se conecta con los ascensores de la biblioteca. En ese subsuelo ahorita tenemos más de 90 fondos donados por diferentes personas que están esperando el momento de ser procesados o puestos en valor, que poco a poco lo vamos haciendo. Por ejemplo, el fondo de el expresidente de la Academia de Historia, Enrique Muñoz Larrea, que era una persona especializada en los temas de historias de las familias y todo, con énfasis en la ciudad de Cuenca y en la provincia de La Suay, pero no solamente ahí, ¿no? Y entonces, para ponerte un ejemplo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el fondo que nos donó Erika Hanenkamp con la última biblioteca de Agustín Cueva, por ejemplo, ¿ya? Tenemos la propia biblioteca entera que nos donó en vida Julio César Trujillo, ¿ya? Y entonces Claro. tenemos unas valiosas colecciones. Está la colección de arte de la señora curadora de arte Inés Flores, que integra 3 bibliotecas que ya tenía, uno en Ibarra, otra aquí en Quito y otro en Guayaquil, donde ahora está ella viviendo. Estamos esperando la donación de los libros que vienen de Guayaquil para hacer un proceso de integración de ese fondo y procesarlo. Entonces, el espacio que tenemos en los 3 pisos de la biblioteca ya no nos da para poder seguir incrementando más fondos físicos. Pero en cambio tenemos el proyecto de ir habilitando estas colecciones especiales, ¿no es cierto?, en unos espacios adecuados en los subsuelos de la biblioteca, a donde investigadores podrán tener acceso. Y algunos de estos fondos ya están procesados y están en el catálogo de la biblioteca, y cuando se los requieren nosotros los subimos. Qué interesante este dato que nos das, ¿no? Porque, como decías, no todo está a la vista. Y no todo tampoco es una biblioteca, no es solo poner libros en estantes, ¿no? Es un trabajo de investigación, es un esfuerzo que hay que hacerlo muy, muy constantemente. Ahora, ¿cómo está nuestra biblioteca en el ámbito académico regional? A ver, para contestarte una cosa que no te dije anteriormente, que fue parte de tu pregunta. Si me preguntas, ¿no es cierto?, entonces, en fondos físicos que estén parados en las estanterías abiertas, yo calculo que hay mucho más de unos 100.000 volúmenes, tranquilamente, ¿no? Esos 100.000 volúmenes, digamos, lo importante es que están procesados analíticamente. Para decirte, yo sí te puedo decir el dato de que nosotros estamos en el catálogo de la biblioteca registrados más de o cerca de 190.000 registros que apuntan hacia lo que es esas colecciones que están ahí paradas en esos 3 pisos, o las que te cuento que estamos procesando y que se encuentran en la parte de los subsuelos. Entonces, si tú me preguntas con respecto a cómo estamos posicionados a nivel del país y a nivel latinoamericano, yo diría 2 cosas, ¿no? Sin querer entrar en un ámbito competitivo con las bibliotecas de otras instituciones, ¿no? Nosotros estamos desde los estándares, digamos, ¿no es cierto?, que fijarían la validez del acceso físico, digamos, a las colecciones. Entre la cantidad de volúmenes por número de alumnos, nosotros sobrepasamos cualquier cantidad, porque nosotros en este caso tenemos una cantidad de volúmenes para una universidad que tranquilamente podría tener entre 30.000 y 40.000 alumnos. Teniendo en cuenta que nuestro promedio de alumnos en un periodo académico está entre los 1.500 y 2.000, para decirte una cosa. Claro. Entonces nosotros sobre eso no tenemos ningún problema. Hay sobreabundancia, se podría decir. A mí lo que me preocupa es el tema un poco de lo digital, que es una cosa que, si es que tenemos tiempo, podríamos conversar. Por favor, cómo no, que es el tema de que, por ejemplo, la otra vez tuvimos una reunión con un experto bibliotecario de Colombia, donde él nos dijo que desde el año 2016, él ya no compraba un solo libro para su biblioteca, que todo era digital ya, y que no iba a comprar absolutamente nada. Lo que compra es servidores, entonces. Y bases de datos.
¿no? Bases de datos digitales, y esa es una tendencia real. Y entonces muchas de las bibliotecas universitarias de tercer nivel han emprendido importantes esfuerzos para armar sus propias bibliotecas digitales. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que han hecho procesos de digitalización de lo que considerarían son los principales fondos que ellos pueden consumir. Y eso está bien en el pregrado porque, por ejemplo, si tú estudias medicina o ingeniería, ¿no es cierto? Tienes los libros básicos con los cuales estudias la ingeniería o los libros básicos con los cuales estudias la medicina. Y entonces, si los digitalizas y los pones en acceso restringido, digamos, a tus alumnos, está bien. Pero en el pregrado, ¿no es cierto?, donde tenemos una forma de desarrollar una currícula de manera diferente, donde no hay un texto base, ¿no es cierto?, en el programa, porque cada profesor elige y decide cuál es el texto, ¿no es cierto? Es muy diferente. Yo no me puedo poner a digitalizar a lo loco lo que consideraría sería lo más usado para nuestros alumnos. Pero sí hemos hecho importantes esfuerzos para dar servicios de bases de datos digitales que puedan facilitar la consulta de nuestros alumnos, y vamos a seguirlo haciendo. Pero sin descuidar tampoco, ¿no es cierto?, el acceso hacia lo que se produce física y digitalmente ahora. Entonces, digamos, ese es el reto, ¿no? Obviamente, entonces estamos hablando de una biblioteca híbrida, ¿no? Pero nosotros le seguiremos apostando al impreso por una simple razón, Ramiro. Y yo te voy a preguntar, si el papel, que es la forma como se han preservado nuestros conocimientos, ¿no es cierto?, por muchísimos años, desde los 1500 hasta la fecha, ¿no es cierto?, casi ya más de 500 y pico de años, ¿no es cierto?, ha sido el medio por el cual se han preservado estos conocimientos, ¿no es cierto? ¿Qué nos garantiza que aquella información que se digitalizó y que en algún momento se respaldó en un disquete de 5 1/4, de 3,5, en un CD, en un DVD, va a vivir más que ese papel? O sea, la obsolescencia tecnológica, digamos, ¿no es cierto?, y la fragilidad de los formatos digitales nos ha hecho caer en cuenta, ¿no es cierto?, que es necesario tener políticas clarísimas que permitan la preservación de esos materiales, porque son más fungibles que el propio papel. El propio papel es fungible en la medida en que incorpora procesos de acidez, etcétera, que se van a destruir y que es necesario también respaldar y digitalizar. Pero, por ejemplo, si tenemos 4,000 DVDs que hemos adquirido del proceso de digitalización de la Biblioteca Aurelio Espinosa Polit, resulta ser que el DVD como soporte de información, ¿no es cierto?, es uno de los más endebles porque tiende a dañarse rápidamente. Tenemos la obligación de, digamos, migrar esos contenidos a otras. Entonces, ahí hay un reto con respecto a al futuro, ¿no es cierto? Lo otro es, puedes iniciar un gran proceso de digitalización, pero si no lo acompañas de un adecuado manejo de la data, o en este caso de la metadata, que va a permitir acceder a esa información, y una metadata que permita diferentes tipos de migraciones y transformaciones, digamos, entre lenguajes que se dan en el plano documental, se vuelve complejo, porque tú puedes digitalizar con las técnicas que ya existen, ¿no es cierto?, miles de páginas al día. Pero ¿cómo accedes a esa información si no está adecuadamente, digamos, procesada y organizada? Entonces, no son procesos, ¿no es cierto?, que son simples en la construcción de bibliotecas digitales, ¿no es cierto?, de manejar, si no se tienen adecuados procedimientos que permitan una garantía de que estos van a poder existir a futuro. Imagínate, yo tengo un repositorio institucional que enlaza registros digitales, ¿no es cierto?, a una X dirección. Y mañana por A o B circunstancias yo decido cambiar eso a otro dominio. Y todos esos registros ya no van a ser enlazados. Entonces van a perderse.
van a seguir ahí, los puedes migrar, pero los que construiste ya no van a enlazar al mismo registro. Entonces hay metodologías, hay técnicas, hay tecnología que está hecha para poder prever que eso vaya a suceder. Lo mismo también, ¿no es cierto?, de prever qué formatos a futuro, ¿no? Porque van a ser los que permitan subsistir, ¿no? Por ejemplo, ¿quién maneja ahora un archivo que se procesó hace 20 años con WordPerfect? Nadie. O sea, ¿qué computadora te abre un WordPerfect? O sea, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, sí es una responsabilidad cuando inicias un proceso de construcción de bibliotecas digitales, prever los mecanismos que permitan a futuro que esos van a poder ser siendo consultados y recuperados. Y no estamos hablando de aquí a solamente mañana, 5 años, 10, sino también 20, 50, 100. Entonces es una cosa más compleja. Sí, como dice Enrique, es un reto y qué bueno que esté en tus manos de alguien que sabe, que tenga interés, porque creo que esa es la discusión actual, ¿no? De las bibliotecas, de los fondos, de qué hacer con todo ese bagaje que además en algunos términos también lo enfrentan con la situación medioambiental, ¿no es cierto? Sí. Entonces, Enrique, la universidad entonces está inquieta por esta situación de cambio y de eventual pasos a los sistemas digitales, que ya en gran parte lo tiene. Sí, en parte, pero todavía nos falta en ese hacer un trabajo más a profundidad y coordinado. ¿Y qué te diría? La universidad ha sido preocupada, por ejemplo, en la posibilidad, en ese caso también, de formar los recursos humanos capacitados que trabajan en los archivos a través del área de historia, la especialización y la maestría en archivística, que ha sido muy exitosa. Y yo estoy pensando ahora en el tema de qué con los recursos bibliotecarios, por ejemplo, que en este país es un problema. Y eso sí quería decirte, no es un tema de, o sea, el tema de la situación de las bibliotecas es un tema que involucra a un problema bien general, ¿no es cierto?, que parte del hecho de que no tenemos un sistema nacional de bibliotecas. Es decir, por ejemplo, tenemos una biblioteca nacional, pero la biblioteca nacional, muy respetuosamente con todo el trabajo que ellos hagan a través del Ministerio de Cultura, que recientemente se escindió de la biblioteca que era de la Casa de la Cultura, ¿no? Digamos, es la Biblioteca Nacional, pero la Biblioteca Nacional en este país no da directrices que orienten el manejo de un sistema de bibliotecas que involucra a las propias bibliotecas universitarias, a las bibliotecas escolares, a las bibliotecas comunitarias, a las bibliotecas públicas. No existe. Entonces, nuestro país es huérfano en ese sentido de adolecer de una estructura organizada y ordenada de bibliotecas, y por eso quizás explique que muchas de las personas que cuando tienen la preocupación de que al morir o cuando han heredado fondos especiales, ¿no es cierto?, no saben a dónde acudir, por ejemplo, y acuden a la biblioteca universitaria que está organizada para poder, digamos, respaldar esa colección que de otro modo o iría a la basura, o se desmembraría, o estaría etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí en el país hace falta tener una estructura, y a pesar de que hayamos peleado por muchos años para tener esa estructura a través de una ley que consagra la estructura, que es la famosa Ley de Cultura, entendemos que no es un tema de la ley, porque la ley existe, sino es un tema de las personas que estamos trabajando detrás de estas instituciones y que tenemos que aprender a colaborar y coordinarnos ordenadamente para poder tener un trabajo de cooperación integrado, que es lo que hace falta. Y lo otro es que las personas tenemos que ir cumpliendo etapas, ¿no? Entonces, tenemos una responsabilidad en la necesidad de formar a los recursos humanos jóvenes que van a ser los encargados futuros de manejar las bibliotecas, los archivos, los museos como repositorios de información importantes en este país para poder dirigir esto. Pero si no tienen espacios para formarse adecuadamente, si no tienen la motivación suficiente para estar reconocidos en sus trabajos, ¿cómo lo van a hacer?
Entonces ahí tenemos un reto fundamental que es mi preocupación en esta última fase de mi carrera, de mi formación y de mi devenir como bibliotecario, para poder, repensar lo que debe suceder ahí. Ese es un magnífico empeño. De lo que me contabas anteriormente, me viene esta pregunta: ¿cómo está la Universidad Andina en cuanto a relaciones con sus pares, sobre todo de la región, ¿no? ¿Existe algún organismo internacional que englobe a las bibliotecas académicas universitarias? Existen organismos que engloban primero a las bibliotecas a nivel mundial, que es la IFLA, ¿no? Que involucra a la organización tanto de bibliotecarios como de bibliotecas. Y la IFLA tiene capítulos para regiones como América Latina, y dentro de las regiones y los capítulos para bibliotecas por tipo, como por ejemplo bibliotecas universitarias o académicas, o por ejemplo bibliotecas interculturales o cosas por el estilo, ¿no? Tenemos organizaciones a nivel nacional que están comenzando a trabajar con este tipo de organismos, y ahora existe en el país una red importante que se creó a través de la iniciativa de algunas compañeras de algunas universidades, que es la red de bibliotecas universitarias del Ecuador, que precisamente el día 21 y 22 de noviembre van a tener su congreso acá en las instalaciones de nuestra universidad. Y a pesar de que nosotros todavía no somos parte de la REWEB, que se llama esta red, a través de mi persona hemos colaborado permanentemente con la organización de la REWEB. Y yo, por ejemplo, soy miembro de la comisión técnica de esta REWEB, que promueve este trabajo colaborativo y una red que encamine los que son los famosos préstamos interbibliotecarios universitarios. Y entiendo que en un futuro inmediato la universidad también se integrará plenamente a esta organización y promoverá el desarrollo de todas aquellas instancias que faciliten el intercambio horizontal de conocimientos entre las instituciones nuestras. Ventajosamente, como el servicio de las bibliotecas es un quehacer del día a día, el tener que darse y hacer facilita el que haya un mayor nivel de cooperación en ese nivel entre todos los que somos, profesionales o trabajamos en el ámbito de las bibliotecas en este país. Qué bueno que sea así, ¿no? Y que tengan un futuro interesante por delante. Enrique, se nos ha ido el tiempo. Quisiera cerrar solicitándote un mensaje, una invitación a toda nuestra audiencia a que se acerquen a la universidad y a su biblioteca. Las puertas siempre están abiertas, ¿no? Sí, las puertas. La calidez es sobre todo lo más importante para una biblioteca, ¿no? Es lo que las personas dicen con respecto a nuestra biblioteca, que es una biblioteca que acoge a las personas. Nosotros siempre hemos querido que esto sea así. No tenemos, unas normas rígidas para el comportamiento. Sin embargo, de eso es una de las bibliotecas más ordenadas, más cuidadas, más silenciosas inclusive para el trabajo intelectual, ¿no? Porque desde ese punto de vista, la intención de cuando nosotros damos un servicio es no apuntar hacia el no lo hagas, sino cómo lo hagas y dónde lo puedes hacer. Entonces nuestra biblioteca involucra todos esos aspectos que además yo quería decir, Ramiro, para concluirte, es una invitación para que las personas vengan. No es un trabajo de Enrique Abad, es un trabajo de un equipo de compañeros bibliotecarios en el cual trabajamos ahí, que está inspirado en este servicio, amor a la entrega. Y eso es lo que está ahí, y siempre estamos encantados de que las personas vengan a consultar. Muchísimas gracias a Enrique Abad Roa por haber concurrido acá a este programa Diálogos Universitarios de la Radio Voz Andina Internacional. Hasta una próxima oportunidad. A las órdenes, Ramiro. Muchos éxitos, además. Y gracias a ustedes, audiencia, por acompañarnos. Será también hasta otro momento. Voz Andina Internacional presentó Diálogos Universitarios,
La gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador en las voces de sus representantes. La universidad no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Diálogos universitarios. Sus obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones les hemos resaltado en Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Hasta la próxima.